No importa si hablamos del México actual o del pasado, el superhéroe más popular de todos los tiempos del país siempre ha sido el Chapulín Colorado. Incluso si incluyéramos a toda Latinoamérica, el Chapulín sigue siendo la cara más representativa de los héroes latinoamericanos, tal vez no el mejor ni el preferido de todos, pero es innegable decir que este tiene cierto reconocimiento tanto latino como intercultural, puesto a que incluso ahora sigue siendo de los personajes más reconocidos en la ficción en general. Digo, en su época fue el programa más visto solo por debajo del Chavo del Ocho, ganó una cantidad inmensa de fanáticos tanto en la época como ahora mismo, medios internacionales le han hecho homenajes, referencias, o hasta personajes inspirados en él. Incluso sin la necesidad de mencionar a externos, de manera propia el Chapulín Colorado tiene mercancía que se usa incluso a día de hoy, logró obtener un show propio deslindándose por un rato de la sección en donde pertenecía, tuvo su propia serie animada, colaboraciones oficiales con marcas famosas como Fall Guys o Fortnite, e incluso su legado continúa con una futura animación hecha por el equipo de Huevo Cartoon. Es curioso cómo un personaje que tiene orígenes cómicos ha llegado a tener tanta repercusión en el mundo, e incluso es increíble el cómo un personaje tan poderoso y habilidoso ha llegado a ser tan impresionantemente infravalorado por medio mundo. Y es que cuando alguien habla de personajes poderosos en la ficción, nunca falta mencionar al Chapulín Colorado, pero no porque este realmente se crea que sea muy poderoso, sino por puro meme, algo así como con los memes de Shaggy. Incluso hay gente que recontrajura que el Chapulín Colorado no cuenta con literalmente ningún poder en su arsenal, cuando si nos ponemos en perspectiva, este es uno de los personajes que tienen más variedad de habilidades que uno puede tener, sobre todo para personajes de su nivel, que hablando de eso, este no es solo el miedoso que uno cree, sino que hablamos de alguien impresionantemente poderoso que me sorprende que casi nadie se haya dignado en hablar del mismo, y para eso es que estamos aquí, para ver lo que verdaderamente es capaz de hacer este personaje fuera del universo al que pertenece. Recapitulemos un poco la trama del Chapulín Colorado, la cual consta en un show cómico con algunos mensajes de por medio sobre la moral común, pero algo que se repite con gran constancia es que el Chapulín Colorado llega a ser un personaje miedoso y que siempre tiene dificultades en pelear con sus enemigos, aun cuando hablamos de seres humanos comunes y corrientes, claro que dentro de su mundo, porque esto es más de lo que parece, pero ya llegaremos a eso. Si bien es cierto que el Chapulín Colorado en buenas instancias es alguien demasiado temeroso que le da miedo enfrentarse incluso a humanos normales, aclaremos que cuando este se enoja o se sale de sus casillas es capaz de vencer a dichos humanos sin ningún tipo de dificultad, llegando a grados de mandarlos a volar varios metros a la distancia de una sola patada. Mencionemos que igualmente puesto serio, el Chapulín Colorado no tienen absolutamente ninguna dificultad en vencer a luchadores profesionales como si fuera la cosa más sencilla del mundo, ya que entrando en confianza, este incluso podría con los humanos más experimentados en el ámbito de combate y dominarlos con puro arte marcial. Fuera del campo humano, estando del mismo tamaño que un ratón, logró vencer a varios especímenes de esta especie con igualmente mucha facilidad, que me gustaría denotar que el Chapulín Colorado a diferencia de Ant-Man por ejemplo, no mantiene su fuerza al momento de encogerse, razón del por qué muchos aprovechan este estado para intentar vencerlo aplastándolo, a veces incluso consiguiendo eso, por lo que en este momento el Chapulín Colorado estaría venciendo a animales capaces de lidiar más que con su propio peso como si fueran de papel, y curiosamente dándole la razón a la introducción musical del mismo. Incluso no se limita a roedores de su tamaño, sino que si hablamos de mamíferos más grandes como canguros, igualmente el Chapulín les puede dar una paliza, se ve bien que este respeta los derechos animales. Impresionantemente, la fuerza del Chapulín Colorado no se ve limitada por algo tan frágil y poco sólido como el concreto, ya que este en múltiples ocasiones ha demostrado que este mineral es una completa basura para él, pues de quererlo el Chapulín puede enterrar a un humano en el techo de un solo golpe, atravesar paredes usando su propio cuerpo como proyectil, incluso si es una pared de ladrillos, romper un sarcófago de oro por accidente, o cargar y jugar como si nada con varias bolas de acero sólido. De hecho es capaz de soportar las mismas impactadas por sí mismo, y hasta las puede redireccionar como si fuera un partido de béisbol, al igual que una roca mucho más grande que iba en caída libre hacia él.
En una ocasión un toro que iba destruyendo todo a su paso, creando una nube de humo que ilustraba la destrucción a su paso, fue detenido por el Chapulín Colorado con un simple y sencillo golpe, e incluso de no haber impactado, difícilmente le haría algo a un personaje que ha soportado la explosión interna de una habitación entera, o el impacto de cosas más grandes como el de un tren gigantesco. Si tuviéramos que hablar de alguno de sus enemigos, podríamos resaltar aunque sea un poco a Super Sam, una parodia de Superman que en uno de los capítulos en donde aparece fue capaz de sobrevivir a la explosión interna de una cabaña de al menos 2 pisos de altura, saliendo algo mareado pero igualmente sin la intención de pelear, dando a entender que la explosión lo agarró desapercibido. Lo importante aquí sería que el Chapulín Colorado ha logrado dañarlo de igual o mayor manera, denotando que sus golpes son equiparables al de una casa explotando internamente. Algo más impresionante siendo el momento en el que justamente peleando seriamente con Super Sam, lograron emplear tanta fuerza que ambos tuvieran que enterrarse constantemente en el suelo de la mina en donde se encontraban, y si no comprenden el nivel de este acontecimiento solo hagamos perspectiva, para que algo pudiera hundirse en la tierra como si nada tendría que ser un objeto punzocortante impactando constantemente en un punto vulnerable del suelo, que igual entre más se adentre más difícil es el acto de excavación, o la otra, que sería que existiera algo tan increíblemente pesado y condensado, que estuviera en el suelo haciendo que eventualmente se hunda, pero es evidente que aquí el Chapulín y Super Sam no cuentan con ninguno de esos atributos, así que ambos se estarían sepultando constantemente a base de pura fuerza bruta. Dándoles una idea, ni el brinco del animal más grande y pesado que ha existido podría enterrarse con la misma facilidad con la que lo hacen estos dos, o es más, incluso en casos donde un edificio es demolido y todo su peso cae sobre el suelo en el que está, este tampoco llega a casos en el que se sepulte a sí mismo por su fuerza, así que imaginarán la brutal fuerza de estos dos al sí conseguir eso, y en un suelo totalmente rocoso cabe mencionar. Hablando de minas, por acontecimientos como el pelear en ella, el Chapulín ha sufrido el total derrumbe de esta y ha quedado sepultado bajo el peso de la misma, pero sorpresa, el Chapulín ha salido apenas con un poco de mareo de este acontecimiento. Pero dejémonos de pequeñeces, vayamos a cosas verdaderamente impresionantes. Como les dije, usualmente se tiene sobreentendido que el Chapulín Colorado es un personaje igual o hasta más débil que un humano promedio, y en parte es cierto, pero hay que considerar la lógica interna, la cual nos habla de las leyes físicas establecidas dentro de un propio mundo, un mundo en el que un humano común y corriente sin absolutamente ningún tipo de entrenamiento logra soportar una bomba detonada en la cara del individuo, algo que por pura lógica alguien de nuestro mundo no aguantaría ni de chiste. Pero saben, eso ni siquiera es lo impresionante, dicha bomba, al momento de estallar, logró no solo crear un mini terremoto que sacudió el edificio que tenía a un lado, sino que su estallido llegó a literalmente el punto en donde estaba el Chapulín Colorado, es decir, la explosión fue tan grande que la bomba pese a estar en el suelo, llegó a generar una explosión que alcanzó un punto alto del edificio de donde fue lanzada, el cual el mismo capítulo menciona ser un 10º piso. Por la ventana. No se puede salir por la ventana. Estamos en un 10º piso. En otras palabras, un humano común y corriente en el universo del Chapulín Colorado es tan resistente como para aguantar la explosión de una bomba que podría destruir un edificio de 10 pisos, y ni siquiera hablamos de un sobrehumano o alguien que practique artes marciales, sino de un licenciado sin ninguna experiencia marcial, que en comparación de seres a los que el Chapulín enfrenta, dicho nivel sigue siendo muy bajo. Para mayor prueba, el Chapulín logró retener una bomba del mismo calibre y evitó que la explosión se extendiera a mayores como la última. Al igual que en otras ocasiones, logró vencer como si nada a seres humanos completos estando en un tamaño reducido. Les recuerdo que el Chapulín pierde fuerzas al empequeñecerse, y los individuos que enfrentaba eran ya de por sí capaces de romper concreto con sus puños, así que si hiciéramos equiparaciones, el Chapulín estaría peleando con seres del tamaño de un edificio y hasta con una fuerza mayor al de los mismos, ganándoles con una fuerza física mayor. Es curioso como uno pensaría que el Chapulín Colorado no cargaría ni una pesa de entrenamiento que un humano de nuestro mundo sí podría, cuando este de hecho ha podido cargar entes humanos estando en su tamaño reducido. No creo que haga falta decir el por qué esto sería imposible para un humano común y corriente. En cierto momento llegó a soportar con el cuerpo un tanque de gas más potente y letal que uno que anteriormente dejó en ruinas una vecindad.
Y me podría pasar diciendo que tan grande sería una vecindad en México, pero creo que hay otras cosas mucho más conclusivas e interesantes que esa. Hay dos situaciones que son clave para saber la resistencia y poder del Chapulín Colorado, la explosión y contención de la bomba de gas, y el aguante de los sismos provocados por unos meteoritos. Las dos hazañas son muy similares entre sí realmente, así que por ello son determinantes. Una de ellas ya la mencioné, pero no profundice mucho que digamos. El caso es que la bomba de gas que contuvo el Chapulín Colorado no solo amenazaba con destruir la vecindad en la que se encontraba, sino que era más potente que varias de las que aparecieron en el mismo capítulo, que para darles una idea, la anterior a esa fue tan poderosa como para generar un sismo tan letal que dejó inestable el suelo mismo, sacudió todo a su alrededor, dejó inestables las estructuras, e hizo todo eso pese a que en teoría igualmente estaba contenida. Y en otro momento similar, estuvo en el epicentro de una lluvia de meteoritos, tragándose de lleno todos los impactos de estos. Lo importante es que pese a que todos cayeron en un mismo punto, la fuerza de impacto de estos, aun cuando varios se estrellaron directamente con el Chapulín, fueron tan grandes que generaron un sismo que, al igual que el de la vecindad, causó daños irreparables en las estructuras de alrededor de manera indirecta, además de cargarse el escenario como efecto secundario. El caso es que ese tipo de terremotos son tan letales y peligrosos que son solo generados con una fuerza equiparable a un terremoto natural de categoría 6, la misma fuerza que si la convirtiéramos en energía nos daría un poder de hasta 15 kilotones, lo mismo que tener un poder suficiente para cargarse todo en 2.2 kilómetros. Impresionantemente, el Chapulín salió de ambos escenarios casi ileso, demostrando que su resistencia es por lo menos del doble, o suficiente para aguantar la destrucción de 3.1 kilómetros, resistencia que otros humanos son capaces de ignorar y superar con su fuerza bruta, pero solo de momentos, porque como dije al inicio, una cosa es el Chapulín Colorado miedoso que todos ven en un inicio, y otra cosa es cuando el Chapulín se enoja y su paciencia se agota, demostrando superar sus límites y humillar totalmente a aquellos seres que anteriormente ni rasguñaba, aunque claro, con ese aumento viene implicado el uso del chipote chillón que le haría mucho más fuerte, pero no más resistente. Si hacemos las matemáticas correctas, nos daría como resultado un poder final de 6.3 kilómetros, quedándose así con la categoría de bloque medio. No siendo suficiente, el Chapulín fuera del chipote chillón tiene otros potenciadores, pero el más importante por ahora es la peluca de Sansón, mencionado el hombre más fuerte del mundo en su época, cuyo poder recaería en su cabello. En el mismo recaerían todas las fuerzas de Sansón, y sin estas, Sansón simplemente no es capaz de ganarle a nadie. Pero para el caso, ¿qué tan fuerte es la peluca? Si tomamos en cuenta que Sansón literalmente tiene una fuerza de 0 sin la peluca, pero con el uso de la misma es capaz de superar el poder de hasta 1000 hombres a la vez, no es difícil asumir que el multiplicador de esta es de 1000 al menos igualmente. Cuentan que con una quijada de burro mató a más de 1000 filatelistas. 1000 filisteos, 1000 filisteos. Explica, ¿quién mató a 1000 filisteos con una quijada de burro? No sé, últimamente no he leído los periódicos. Sansón. Recordemos que sin usar el chipote chillón el Chapulín Colorado ya tiene un poder de 3.1 kilómetros, si multiplicamos su fuerza de área por 1000, nos daría como resultado a alguien capaz de destrozar a golpe limpio todo en 8000 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, todo en 100.9 kilómetros de diámetro, dejando al Chapulín en un nivel montaña por el momento. El Chapulín Colorado no solo es más fuerte, sino más rápido que un ratón, pudiendo superar su reacción sin problemas, logró correr más rápido en línea recta que un toro enfurecido, e incluso logró ser más rápido que la vista humana. En cierto momento superó la velocidad del pistolero veloz, alguien que le quitó los pantalones a un sheriff sin que éste se diera cuenta. En cierto punto demostró poder atrapar balas a quemarropa, usando la boca. Logró evadir balas incluso estando en la oscuridad. Por ninguna parte los orificios de las balas. ¿Cómo lo vas a encontrar si no me dio ningún balazo? Simulé que me había dado los balazos para que siguiera disparando hasta que se acabara toda la carga de la pistola. Estas hazañas son impresionantes puesto a que hasta las guías mencionan el cómo el Chapulín Colorado no es alcanzado ni por la bala más rápida, y eso dice mucho porque a diferencia del mundo real, las balas del mundo del Chapulín Colorado son tan veloces que pueden llegar a reventar las nubes en un segundo, alcanzando los 2 kilómetros en un instante.
En al menos 2 ocasiones logró interceptar naves espaciales, las cuales si especulamos que tienen la misma velocidad que las naves espaciales humanas actuales, entonces hablaríamos que el Chapulín ha podido interceptar a naves que van a 22.6 veces la velocidad del sonido. Aunque su mejor punto sin problemas es que en cierto momento viajó desde la Tierra a un asteroide en el que se ubicaba el pirata Alma Negra, hay 2 factores importantes en esta hazaña. La primera es que la distancia recorrida fue de unos cuantos millones de kilómetros. Yo podría dominarlo fácilmente. Lo malo es cómo llegar hasta un asteroide que está volando a millones de kilómetros de la Tierra. Al menos podemos decir que fueron 2 millones si queremos dejarlo en lo más mínimo posible, y el segundo dato es que durante su viaje, si bien usaba un jetpack que le impulsaba, el Chapulín aún tenía la reacción suficiente como para esquivar la basura que había en el espacio, demostrando que incluso a esas velocidades el Chapulín tenía una reacción, aunque sea momentánea, a velocidades que superan por mucho el Mach 1000, pero vayamos al cálculo. Les recuerdo que vamos a tomar el mínimo, que sería 2 millones de kilómetros, y en específico, el Chapulín hizo 2 viajes, uno que le demoró unos minutos para localizar a Alma Negra, y otro de 23 segundos solamente en el cual trajo al pirata de regreso a la Tierra, recorriendo la misma distancia pero de regreso. Al emplear dicho viaje de vuelta, el Chapulín estuvo volando y reaccionando a 87.000 kilómetros por segundo, es decir, a 253.517 veces la velocidad del sonido, o lo que es lo mismo, al 29% de la velocidad de la luz. Asumamos que en el universo del Chapulín Colorado hay personajes mucho más rápidos que él, capaces de blitzearlo incluso. En base a eso, dichos personajes serían capaces de reaccionar a por lo menos el 58% de la velocidad de la luz. Sonaría impresionante, y lo es, pero lo es más cuando uno se da cuenta de que el Chapulín tiene un modo de velocidad en las antenas que le otorgan una monstruosa velocidad que le hace superar a personajes que anteriormente lo humillaban en este campo. En base a eso, el estado base del Chapulín Colorado es capaz de reaccionar al 29% de la velocidad de la luz, pero con el modo velocidad es capaz de reaccionar, correr y percibir cosas al 116% de la velocidad de la luz, o lo que es lo mismo, a la velocidad de la luz con unas poquitas fracciones más. Y de hecho tiene una nave espacial que le permite viajar a otras galaxias, pero desafortunadamente no hay mucho que calcular en base a esto debido a que a diferencia de lo anterior, el Chapulín con esto no puede reaccionar a nada, pero pues es importante saber que con algo de ayuda llega a estas velocidades. Matar al Chapulín Colorado es una hazaña que nadie ha conseguido hacer, y no es como si no lo hubieran intentado durante toda la serie. Incluso hay un libro que menciona el cómo este siempre está en peligro de asesinato, y es que el Chapulín es capaz de ser atravesado por todo su cuerpo por espadas, incluyendo la cabeza y pecho, pero aún así el Chapulín ha sobrevivido, demostrando su inmortalidad estática. Pero bueno, si alguien milagrosamente pudiera matar al Chapulín Colorado, nada evitaría que este regresara con habilidades de fantasmas, puesto a que en este mundo al morir uno se convierte en ello. Pero eso suponiendo que algo así le llegara a pasar al Chapulín, puesto a que este posee cierto grado de Toon Force, haciendo que no importa el escenario, debido a que el Chapulín de hecho en varias ocasiones es hasta el director de sus episodios, hace que este siempre se salve de todas las situaciones. Tiene algo de conocimiento táctico sabiendo hacer llaves específicas para militares, es superior a luchadores profesionales demostrando su dominio en esa arte marcial, al igual que conoce las bases del boxeo suficiente como para ayudar a otras personas a aprenderlas. Esto es evidente, pero el Chapulín Colorado puede ir a cualquier lado del planeta, o del espacio, o entre dimensiones, o entre la misma línea temporal. Aunque pareciera que el Chapulín Colorado es un personaje tonto y fácilmente sería superado hasta por un niño en campos intelectuales, creo que muchos no saben que usualmente el Chapulín no suele usar su verdadera inteligencia porque rara vez es requerida, pero si nos enfocamos en estas, pues bueno, resulta que el Chapulín es de manera no irónica el ingeniero mecatrónico más inteligente incluso de un mundo futurista. ¿Cómo pensaban ayudarnos? Prestándoles la nave espacial que yo fabriqué. Son las aboliciones pragmáticas del referéndum histriónico. Como podrán observar, ya están totalmente dogmatizados todos los forúnculos del Mortimer y los Codettes. ¿Para qué les explico algo que ustedes conocen de sobra? En realidad,
En ocasiones no lo aparenta debido a que este no suele expresar muy bien sus ideas, pero estando en contextos de relaciones públicas este no tiene problema en ello y hasta es capaz de comprender otros idiomas como si nada. De la misma manera en algunos capítulos cuando la cosa está difícil, suele idear planes que hacen que el enemigo haga todo lo que él planeó en base a manipular su forma de pensar. Es obvio decirlo pero sabe de música, y es consciente de que está en un show y cómics sin que le dé una crisis existencial, a veces incluso usando esa información a su favor. Claro que el Chapulín tiene formas de hacerse más poderoso, no por nada a lo largo de su serie han habido objetos que potencian a su usuario y el Chapulín los ha usado pero no se los ha quedado. Además, hay un objeto en particular que le hace incluso más poderoso que con la peluca de Sansón por ejemplo, pero para ello mejor hablamos más adelante. Mejor váyanse sentando, porque si son de los que creen que el Chapulín Colorado no tiene poderes o que solo es alguien que depende de objetos como si fuera Batman, entonces este apartado los va a dejar muy confundidos. Las capacidades del Chapulín Colorado al ponerse serio evidentemente son superiores al del humano promedio, posee un equilibrio perfecto al poder mantener su propia postura en lugares difíciles de caminar o ponerse de pie. Como dije en su debido apartado, sabe artes marciales mixtas, tiene una gran fuerza al grado de arrojar seres humanos más allá de la vista, como si fuera un partido de golf. Pese a lo que se pueda ver en algunas ocasiones, al concentrarse el Chapulín llega a tener una puntería excepcional. Si este es arrojado a grandes alturas, da igual porque tiene una estructura elástica que le hace rebotar como si fuera una pelota, y gracias a la misma estructura, este es capaz de ser aplastado y dejado como una pegatina, pero al Chapulín esto no le representa ningún problema. Puede dar unos brincos enormes que ningún ser humano podría igualar, dándole honor al título de Chapulín, y hablando de estos, con algo más de esfuerzo este logra emular la habilidad de volar, logrando levitar a pocas alturas para atacar con mayor eficacia a sus enemigos, y ya sea por sus antenitas como por el chipote chillón este es capaz de hacerse más fuerte y veloz de lo que era antes, dañando a seres a los que anteriormente no podía ni rasguñar. Es un poco obvio pero este es capaz de sobrevivir en el espacio exterior sin la necesidad de equipo especializado para ello. Incluso después de una batalla en donde este haya recibido una gran cantidad de daño, solo bastan unos segundos para que el Chapulín se recupere de todas sus fuerzas y energías gastadas, y de la misma manera, si este es atravesado por cuchillas o cosas mortales, solo necesita unos segundos para recuperarse de todo el daño recibido y regenerar las partes dañadas, incluidas el cerebro y corazón. Y puede estar en dos lugares al mismo tiempo demostrando una multipresencia. Sus sentidos están mejorados gracias a sus antenitas de vinil, posee grandes conocimientos en ingeniería y de robótica, en sus propias palabras este es capaz de comprender todos los idiomas del sistema solar y del universo. Mis antenitas de vinil tienen la facultad de captar todos los idiomas del universo. Posee cierto grado de telequinesis para mantener cosas en un sitio estático, puede detectar su llamado a través de todo el universo y la línea temporal misma, posee cierto grado de clarividencia sabiendo cosas importantes pese a no haber estado presente en el problema, de la misma manera que tiene cierto grado de precognición. Y evidentemente tiene un radar que le permite localizar la presencia del enemigo a cortas distancias. Puede otorgar vida a las cosas, y en un momento logró despertar a los muertos y darles órdenes aunque sea de manera indirecta. En varios capítulos se ha mostrado que el Chapulín posee teletransportación que puede usar en combate, al igual que poder viajar entre dimensiones alternativas, y quién sabe cómo pero es capaz de tocar el espacio y moverlo a su favor, por no decir que este cuenta con una dimensión de martillo, o sea, ese lugar del que muchos personajes llegan a sacar cosas de la nada. No es sorpresa para nadie que el Chapulín Colorado tiene la capacidad de viajar por el tiempo, pudiendo ir al pasado, a eventos lejanos de su propio presente, o a varios lugares del futuro. Y lo siguiente es dependiente a externos, pero vale la pena mencionar que si el Chapulín Colorado tiene un reloj a la mano, es capaz de retroceder en el tiempo para que tenga más horas libres antes de que llegue un conflicto, o de adelantar el mismo en caso de que aún falten horas para que salga el sol.
no estaría mal recordar los objetos que el Chapulín Colorado ha usado a su favor, de los cuales evidentemente tenemos al chipote chillón, que le hace notoriamente más fuerte, un bigote que le hace indetectable ante la vista de incluso el mejor detective del mundo, la chicharra paralizadora, la cual puede inmovilizar a un individuo en el tiempo, pues los congelados no tienen idea de qué pasó, y hasta objetos que no poseen mente ni nervios se quedan sin movimiento alguno una vez que se usa este aparato. Las pastillas de chiquitolina, las cuales son capaces de empequeñecer al usuario por un tiempo determinado, las antenitas de vinil de las cuales el Chapulín tiene todos sus poderes mentales, y bueno, alguno que otro invento que él mismo hizo como su nave interplanetaria. Vayamos a las habilidades que más aventajan al Chapulín Colorado en un combate. Sustitución, aunque el Chapulín esté acorralado por el enemigo y esté a punto de morir, el Chapulín Colorado es capaz de sustituirse a sí mismo por un muñeco que tome su lugar mientras él sale libre e impune del peligro. Es evidente porque lo mencioné hace poco, pero el Chapulín Colorado puede sacar objetos de la nada, puede ser un arsenal propio o cosas totalmente aleatorias. Desafortunadamente no encontré el capítulo específico porque Grupo Chespirito borra cualquier cosa relacionada a sus franquicias en internet, razón del por qué este video corre peligro de hecho, pero en una situación especial se menciona que el chipote chillón del Chapulín es de uso específico, es decir, si alguien de buen corazón usa el chipote chillón, entonces tendrá todos los poderes que ya otorga este artefacto, pero en cambio, si alguien malvado quiere usarlo, los poderes del martillo no se activarán y lo único que tendrá el malvado será un simple juguete de goma. Debido a que el Chapulín tiene un carácter cómico, este usualmente es salvado por la trama de que algo malo le pase, y además se le otorga una enorme y masiva suerte que hace que este siempre haga las cosas bien incluso sin darse cuenta o quererlo. Debido a ese control sobre la trama es que el Chapulín posee una inmortalidad evasiva. Puede dañar conceptos o entes que manipulan los conceptos. Puede alterar ligeramente la realidad para hacer cosas imposibles de conseguir, ha llegado a obtener objetos que directamente le hacen poseedor de magia que cumple todo lo que éste diga, y su chipote chillón es aparte de un bufeador de capacidades, también un anulador mágico que puede ignorar y deshacer maldiciones con el más mínimo toque. Evidentemente puede romper la cuarta pared, y posee una independencia narrativa al poder salirse de su propio programa. El Chapulín Colorado es capaz de sobrevivir a muchas cosas vistas en la serie, todas mortales, y a su vez todas siendo resistidas por este individuo, de entre ellas incluiríamos la electricidad, las explosiones, las habilidades mentales, las habilidades conceptuales, y hasta la alteración de la realidad. Ok, ya entendí, el Chapulín es muy poderoso y eso, pero ¿a qué hora me vas a explicar qué se supone que es eso del mexaverso que mencionaste? Ah pues. Espérate, ¿qué le pasó a tu diseño? Te recuerdo que quien hace estos videos perdió su computadora anterior en la que tenía sus renders, y para sacar este video a tiempo, nos rediseñó a ambos con inteligencia artificial, porque ese güey no dibuja ni en el Gartic, y es lo suficientemente flojo para recortar mis imágenes en Photoshop. Ah, cierto, bueno, no importa, continuando con tu pregunta, hay que ponernos en perspectiva, retrocedamos un poco en el tiempo. No, aún más atrás. Más atrás. Todavía más. Casi, pero falta un poco más. Ahí mismo. ¿Qué es eso? Una entrevista y reportaje que menciona el cómo nació el proyecto del Chapulín Colorado. Aún no te entiendo. Tranquila que a eso voy. Solo imagínate esto, si tuvieras el poder de crear universos u obras ficticias enteras, ¿qué tipo de mundo crearías? Yo qué sé, no soy escritora. Exacto, pero quienes si lo son o planeen serlo, usualmente tienen ya predeterminado el proceso de creación, que es como el ciclo de vida de un árbol, todo nace con una idea, que puede ser como una semilla, la cual contiene ideas vagas de lo que será en un futuro, pero por ahora solo está en desarrollo. En su etapa de semilla el creador va imaginando cómo quiere que sea su mundo, qué tipo de universo quisiera tener, quién sería el personaje principal, y en general empieza a idear todo su mundo. Una vez tenga todos los elementos que quisiera ver, entonces la semilla está lista para convertirse en una planta que muestra a la luz todos esos elementos trabajados, dando origen a un universo nuevo.
A medida que la planta crece, el tiempo va pasando, y podemos ver con el tiempo diferentes historias y aventuras de los habitantes de dicho mundo. Además, si dicha obra tiene un éxito masivo, dicha planta se hará más grande, puesto a que la gente cada vez querrá ver más y más de dicho mundo, haciendo que saquen más historias, y la planta se convierta en un árbol bien formado y establecido, que entre más famoso sea, más grande se hará. Eso de hecho es una buena metáfora, pero igualmente, ¿qué tiene que ver eso con el Mexaverso? Pues bueno, digamos que en el Mexaverso, eso no es una metáfora. Hace ya varios años, muchos creadores de series de cómics, videojuegos, o incluso animación, siguieron este proceso de creación en sus obras, pero como de verdad hay demasiados creadores de contenido nacional, era inevitable que algunos de ellos se conocieran entre sí, haciendo que por amistad o por colaboración, en algún punto optaron por crear crossovers, solo que por imposibilidades de tener un universo compartido, debido a que muchos mundos funcionaban con temáticas muy distintas entre sí, optaron por usar la vieja confiable, el multiverso. Pero bueno, mucho rollo, el caso es que en cierto punto todo el mundo llegó a hacer crossovers entre sí, hasta llegar al punto de canonizarse a todos los personajes mexicanos creados, ya que en cierto punto se creó un videojuego que junta la cosmología de todas estas obras ficticias en un espacio conocido como la multirrealidad, o Mexaverso para los cuates. El caso es que esta cosmología funciona tal cual como el ciclo de la planta que expliqué. Cada que alguien, quien sea, llega a tener una idea, se crea una semilla. Esta semilla puede o no desarrollarse, depende del creador. Si la obra no llega a ver la luz, entonces dicha semilla se quedará ahí para siempre. En cambio, si llega a ver la luz, pues pasa a todo el proceso del árbol. Pero otra cosa importante que no mencioné en dicho proceso, es que cuando un universo ya tiene un éxito tan grande, y ya creció tanto al grado de ser un árbol, a veces la gente suele aburrirse de ver lo mismo. Por ello es que si bien la idea es buena, pero el concepto original ya no llama tanto, el árbol en cuestión suele ramificarse para explorar otras versiones de la obra original, dando así origen al multiverso. En el Mexaverso esto es literal, cada obra tiene sus contrapartes multiversales, que serían los diferentes shows derivados del tronco original, pero evidentemente con algunos cambios significativos, ramas infinitas, cada una siendo una línea temporal en el que mientras más se alejen del tronco, menos se parecerá en concepto. Pero no nos vayamos tan lejos en el árbol del Chapulín Colorado, veamos tan solo la rama más cercana de este tronco. El Chapulín animado es posiblemente la primera ramificación del personaje. Sé que también están los cómics, pero gracias a los crossovers con el Chavo del 8 uno sabe que tanto el show como los cómics pertenecen a un mismo canon y en sí serían el mismo personaje. En cambio la versión animada presenta varias irregularidades que hacen que este directamente sea otro universo. Para el caso, este es de las pocas versiones que el Chapulín posee que tiene realmente cosas interesantes que uno pueda mostrar, porque si bien es canon el Chapulín Colorado robótico o la versión zombie, ninguna de esas tiene material suficiente para un análisis propio como lo es esta versión. Esta versión igualmente presenta capacidades superiores a las humanas, pudiendo noquear personas de un solo golpe, sean civiles o criminales. Ha soportado pelear con leones enojados, y un golpe de un luchador profesional, el cual en el pasado había matado a 20 personas. De hecho incluso logró ganarle al final del encuentro, aunque ahí realmente se limitó mucho a seguir las reglas. Sin estas, el Chapulín podría hasta ganarle a caballeros medievales juntos. El Chapulín es capaz de romper candados de metal con la cabeza, e incluso es capaz de cargar el chipote chillón, aún estando en su forma reducida, lo cual no suena a mucho, pero este chipote es realmente pesado, pudiendo traspasar un auto al dejar caer su peso en este, o incluso siendo tan denso como para soportar el peso de dos paredes metálicas cerrándose continuamente. Ha demostrado romper y crear un gran cráter en el suelo rocoso, aguantó que un taxi le cayera encima, e incluso es capaz de atravesar paredes pese a estar notoriamente lastimado. Fuera de eso no tiene problemas en vencer robots totalmente hechos de metal, y hasta aguantar el impacto del metro de la ciudad. En una ocasión aguantó un golpe de un bat del tamaño de una casa, además de poder aguantar la explosión interna de un banco junto a un villano recurrente suyo que igualmente aguantó la explosión, por no decir que el Chapulín sí puede noquear a dicho villano a diferencia de la bomba.
Soporto los ataques de un calamar gigante, mismo que sin ningún tipo de problema era capaz de romper barcos con los mismos tentáculos con los que intento cargarse al chapulín. Hasta cierto punto demostró ser superior a su copia robótica, la cual soportó en cierta medida la caída de un segundo piso de un mercado, el cual él mismo tiró por cierto. Aguanto la bola de demolición que tiraba edificios, el impacto de un civil que lo intento pisar en estado reducido, un ataque a matar igualmente de alguien que para su perspectiva me diría lo mismo que un edificio, y hasta la mordisqueada de un cocodrilo mientras nuevamente estaba en tamaño reducido. Eso es equivalente a que Godzilla te mordiera y te intentara comer pero salieras de ello sin problema, y hablando de eso, una parodia del mismo en un momento llegó a aplastar a el Chapulín Colorado con todas sus fuerzas y adivinen, el Chapulín sobrevivió a eso, y aparte se recuperó en instantes, que con unos cálculos rápidos, podemos ver que el lagartosaurio mediría lo mismo que un edificio de 39 pisos. En varias ocasiones se vio superior a Ruddy, otro villano recurrente de la serie. Esto es importante porque este aguantó el derrumbe de su propia cueva, la cual estaba tan profunda que ningún edificio por más que se hundiera llegaría a él, así que imaginarán cuántas estructuras le cayeron encima. De la misma manera es capaz de vencer a Wilfrid, un personaje que literalmente se hidrata con bombas atómicas. Soporto el impacto de un meteorito, el cual se menciona que iba a cargarse la ciudad capital. Esto de hecho podría subirle la categoría a nivel ciudad o montaña, debido a lo grande que es la ciudad, al ser una parodia de la Ciudad de México, pero el caso es que el impacto se lo tragó antes de que cayera, o sea, cuando no tenía tanto impacto, y de hecho Wilfrid, quien ha emparejado fuerza con el Chapulín, fue directamente vaporizado cuando el mismo meteorito le impactó a él ya con la fuerza suficiente para destruir la ciudad. Pero vayamos a lo importante, tanto en la intro como en los capítulos en sí, se deja en claro que a diferencia del show original, el Chapulín Colorado es un héroe con las capacidades superiores a las humanas en este mundo, puesto a que es el único ser capaz de enfrentar a los supervillanos, poniéndolo en una escala superior a la del humano promedio, lo que dice mucho porque si de por sí un humano promedio en el show original era muy poderoso, imaginen uno que ya no tiene limitaciones creativas como lo es una caricatura. En varias ocasiones el jefe de policía de la serie pide ayuda al Chapulín para combatir con villanos que incluso él mismo no es capaz de enfrentar. Esto dice mucho porque dicho policía es tan poderoso como para aguantar una explosión que superaba el tamaño de una montaña nevada, la cual el mismo Chapulín menciona que mide 2 kilómetros. Valor, ¿qué son 2000 metros? ¿2000? La explosión debió medir al menos el doble en tamaño, o sea 4 kilómetros, y sorpresa, al policía no le pasó literalmente nada, demostrando que este puede aguantar aunque sea la destrucción de todo en 8 kilómetros cuadrados, ya que la explosión fue más alta que ancha. Los enemigos con poderes que usualmente ponen atemorizado al policía deberían tener aunque sea el poder de 16 kilómetros cuadrados, y el Chapulín, quien puede noquear a estas criaturas, debería rondar los 32 kilómetros cuadrados. Pero ahí no acaba la cosa, gracias a un arte marcial y al uso de su chipote chillón este es capaz de enfrentar a dos samuráis físicamente iguales a él, denotando aunque sea que el Chapulín Colorado tiene el doble de fuerza con el uso de su martillo, o sea, 64 kilómetros cuadrados. Con todo eso dicho, el Chapulín Colorado queda con un poder final de 9.02 kilómetros de diámetro, entrando en la categoría de bloque alto. Mejor prepárense, porque esta es por lejos la versión más rápida del Chapulín Colorado, al menos en reacción. Este corre más rápido que las serpientes, que un tigre, que insectos de su mismo tamaño, o incluso que un auto que le había aventajado ya unos metros hace rato. Ha sobrepasado autos a toda marcha estando a centímetros, incluso ha alcanzado trenes que le aventajaban ya un buen tramo de camino. Jugando ha esquivado el equivalente a balas, o incluso esquivado balas reales mismas a corta distancia, y no es que el pistolero fallara, porque en el mismo capítulo se vio que este tenía una puntería impecable. Corrió a las afueras de un pueblo en un segundo, subió y bajó un edificio para salvar a las personas que vivían en él una y otra vez, haciendo esta hazaña en un solo segundo.
Teniendo un arma láser este puede disparar cosas a la velocidad de la luz, misma velocidad que puede reaccionar al verse amenazado por un saturnino, una raza alienígena con tecnología superior a la humana que usó un láser en contra del Chapulín, pero que este esquivó a pocos centímetros, y por si no bastara, en 2 ocasiones iguales logró congelar dicho rayo láser a mitad de camino, o sea, superó la velocidad de la luz al congelar un láser ya disparado, dándole en reacción una velocidad de al menos 2 veces la velocidad de la luz. Al igual que en el show original, este es capaz de sobrevivir a todo tipo de daño físico en su cuerpo, como ser aplanado como masa o mordisqueado por todo el cuerpo, y gracias a la inmortalidad estática este simplemente sobrevivirá a ello. No es experto, pero sabe las bases del boxeo, y de paso tiene un arte marcial propio, con el que puede vencer no solo a caballeros, sino a otros expertos marciales como samuráis. Al igual que su contraparte, este es capaz de ir a cualquier parte del universo, incluyendo poder viajar en el tiempo mismo. A diferencia del original, este sí es la representación más tonta del personaje, pero hay que sobresaltar que esta versión es una experta en inteligencia kinestésica, además de ser la versión más creativa de todas, saliéndose con la suya incluso contra todos sus enemigos a la vez. Por desgracia, algo que no adaptaron del show original, fueron los 1001 artefactos que hacían al Chapulín más poderoso o que le darían otra categoría. Sin embargo, esto es compensado con varios objetos y habilidades que suman a este ya de por sí abastecido personaje, como poder volar a corta distancia, extender su cuerpo elásticamente, mantener su equilibrio aún estando peleando encima de una avioneta en vuelo. Dar saltos enormes pese a tener poco tamaño, rebotar gracias a su estructura de goma, sobrevivir a ser aplanado como una tortilla, poder modificar su estructura a favor de no salir lastimado, poder ocultarse en sitios comprimidos, sobrevivir en el espacio, tener una curación acelerada aún después de recibir una paliza, ignorar la gravedad, y hasta técnicamente poder regenerarse incluso del polvo mismo, como lo hacen los personajes de esta obra. A diferencia del original, la versión animada del Chapulín obtiene sus objetos del Profesor Inventillo, personaje que sale en la serie original pero que no tiene una mayor relevancia que la de crear cosas para externos. Aquí es el responsable de la creación del material de trabajo del Chapulín Colorado, lo que incluye cosas como un perro robot que rastrea lo que sea, un teléfono portátil en su muñeca, un reloj que funciona a base de hologramas, una pistola láser y un materializador de objetos. Además de los siempre confiables objetos de uso mayoritario, es decir, el chipote chillón que usa para golpear y lanzar cosas a la lejanía, las pastillas de chiquitolina que le hace permanecer en un estado pequeño, y uno que otro vehículo que le han construido, de los cuales sobresalen, un parapente, una patineta voladora, un automóvil personalizado futurista, un submarino, y una avioneta. En el apartado mental tenemos cosas como el poder detectar la ubicación de sus enemigos, poder predecir cuando el peligro se acerca, tener unos sentidos mejorados similares a los del Spider-Man de Tobey Maguire, o saber si un individuo es buena o mala persona. Aquí solo hay una cosa a resaltar, y es que el Chapulín Colorado es capaz de aprisionar fantasmas con el uso de objetos comunes, y eso que dicho fantasma en el mismo capítulo demostraría intangibilidad y teletransportación. Que hablando de eso, el Chapulín igualmente posee teletransportación. Al igual que la versión original, el Chapulín animado es capaz de viajar por el tiempo. De hecho, esta serie es la que confirma dicho poder en un capítulo que directamente trata de viajes en el tiempo, demostrando que el Chapulín es capaz de viajar por la línea temporal sin la necesidad de una máquina del tiempo. Al igual que el original, este posee un arsenal invocable, o sea que puede sacar cosas de la nada. Al igual que Thor, el martillo del Chapulín puede ser llamado por el Chapulín Colorado de manera telequinética, igualmente la chicharra paralizadora es capaz de inmovilizar cualquier cosa, incluso el movimiento, y por último, se ha visto que el Chapulín Colorado es capaz de romper la cuarta pared, acomodando la cámara del programa, y hasta salirse de su programa para promocionar la serie. Curiosamente esta versión tiene una mayor cantidad de resistencias que el original, pues casi cualquier cosa que sale en la serie se quiere madrear al Chapulín, dándonos hazañas como poder aguantar explosiones, al clima frío, al fuego, a la electricidad, a la gravedad del océano. Aquí un clip por si las dudas.
hay demasiada presión. También a los ataques mentales, otro clip que lo confirma. Y bueno, también al ataque espiritual. Muy bien, ya entendí, pero aún tengo dudas, comenzando por, ¿qué es esa rama? Ah, es una de las variantes más interesantes, hace no mucho hizo ruido en la comunidad fanática de Chespirito ciertamente. Creo que la reconozco, pero, ¿eso cuenta como parte del Mexaverso? A final de cuenta estamos hablando de un creador chileno, no tanto mexicano. Tal vez, a decir verdad, no sería la primera vez que alguien extranjero crea un personaje local, y de hecho las únicas formas de entrar formalmente al Mexaverso es que alguien que ya esté dentro haga alguna colaboración contigo, o que la página de Multimexo sepa de tu existencia, nada más. Pero ya que tocas al personaje, no estaría mal ver qué hace. El Chapulín Seinen mezcla diferentes elementos de las obras de Chespirito, juntándolo con una temática de cazademonios, ya saben, Jujutsu Chainsaw Man, pero con la diferencia de que los elementos son en buena parte paródicos y con referencias que captarías si has visto las obras de Chespirito, y bueno, aquí sale una versión un tanto más seria del personaje, la cual demuestra hazañas un tanto más elevadas debido a estar en una obra que no se limita en mostrar gore, o algo así, como sea, veamos. De acuerdo a sus palabras, el de haber podido habría evitado la masacre de Tlatelolco, si no son de México solo diré que fue un evento bastante trágico real. Puede cargar sin problemas un rotoplas de agua, que si alguna vez han tenido que siquiera mover uno sabrán que se ocupan más de una persona para levantarlo siquiera. Está acostumbrado a pelear y vencer a criaturas gigantes, solo con ver el cadáver de abajo verán el tamaño. Puede batear autos como si fueran pelotas, y pudo enfrentar sin problemas ni dificultades a Beast Kiko, una versión de Kiko poseída por un espíritu chocarrero que le otorgó una demonificación muy poderosa, por ejemplo, tan solo al convertirse en su forma demonio este reventó un edificio entero. Inmediatamente después demostraría que puede generar ondas expansivas que reventó cuadras enteras, de paso, la onda llegó a expandirse a kilómetros de donde despertó la bestia. Además, el mismo individuo en cierto momento dejó totalmente en ruinas todo lo que se conoce como Iztapalapa, una mini ciudad de 117 kilómetros cuadrados, o 12 kilómetros de diámetro, lo que posicionaría a Beast Kiko en un nivel ciudad bajo, de no ser porque dicho ataque fue hecho con la presencia de Kiko. Una vez llega a la brigada cazademonios de este mundo, entre todos sometieron a esa versión de Kiko, hasta que eventualmente comenzó a defenderse y mató a quienes anteriormente le daban pelea con el mínimo esfuerzo posible. El doble de lo anterior es 17.2 kilómetros de diámetro si amplificamos el poder de área, y de colmo, Kiko se fue haciendo más poderoso todavía, al grado de que ya nadie era capaz de enfrentarlo con nada, si antes podían al menos aguantar o esquivar sus ataques, tras potenciarse otra vez, este ya era una amenaza absoluta e indetenible por nadie, teniendo un poder de 24 kilómetros de diámetro si nuevamente volvió a duplicar su poder en área. El caso es que con dicho nivel, Beast Kiko no tenía rival, o tal vez, realmente solo un personaje podría rivalizar con él. Es ahí cuando el Chapulín Colorado local entra en escena y demuestra ser el único ser que puede hacerle un 1 contra 1 a la bestia, literalmente peleando de manera pareja demostrando el abrumador poder que tiene el Chapulín de este mundo. Lastimosamente la obra hasta ahora solo tiene 8 números de publicación, así que se desconoce hasta dónde sería capaz de llegar esta versión. Pero de hecho si tenemos una pista, a inicios de la serie se deja ver una especie de prólogo para el futuro de esta batalla, en donde podemos ver a un Beast Kiko gigante como del tamaño de un edificio enfrentando a un Chapulín Colorado con una versión mejorada y más letal del Chipote Chillón, y ya todos sabemos por las dos versiones pasadas, que un Chapulín Colorado usando ese martillo se hace notoriamente más fuerte. Si decimos nuevamente que su poder aumentó al doble, hablaríamos de 34.5 kilómetros de diámetro, o una escala ciudad alto para ser específicos.
Este puede enfrentar y vencer sin problemas espíritus chocarreros que son capaces de acabar con kilómetros enteros en un segundo. Además, en varias ocasiones se deja en claro que esta versión es una que se especializa en el viaje de invocación por medio del rayo, o sea que se convierte en un rayo y viaja con este por el país, lo cual dice que el Chapulín Colorado Seinen corre a 440 kilómetros por segundo, y de paso, al igual que el Chapulín original, tiene un modo velocidad que amplifica la misma velocidad en la que pelea. Si es al menos el doble que la del rayo, nos daría una velocidad final de 2565.6 veces la velocidad del sonido. Para hacer esto rápido y sencillo, el Chapulín Colorado ha vivido sin envejecer desde los años 60 y posee un alto grado de regeneración. No tengo la menor idea de cómo se llamaría esta arte marcial, pero el Chapulín sabe pelear en el aire mientras hace hechizos letales, pero el caso es que sabe pelear con un estilo aparentemente único en su mundo. Lastimosamente creo que esta es de las pocas versiones del personaje que no puede viajar en el tiempo, o al menos eso se ha visto, pero para el caso, igualmente puede ir a cualquier lugar en donde se le invoque, que usualmente estaríamos hablando dentro de todos los límites del territorio mexicano. Este apartado me lo había brincado antes porque las versiones anteriores del Chapulín Colorado no eyectaban energía, muy diferente a este que posee energía sobrenatural, que puede ser bien energía espiritual, y energía eléctrica, lastimosamente ambas con un límite que imagino va ligado al aguante de Chapulín en batalla. Esta es posiblemente la versión más madura del personaje, aunque igual lo tengo en duda, pero el caso es que si tuviera que resaltar la inteligencia de este individuo, estaría la interpersonal, pudiendo comprender las emociones ajenas para ayudar siempre al prójimo, incluso si son con detallitos menores. Evidentemente también resalta en la inteligencia kinestésica, en la espacial pudiendo localizar y calcular aún viajando a grandes velocidades mientras predice al enemigo, y naturalista al saber los límites propios y de las criaturas que enfrenta, que en su mayoría son entes sobrenaturales. Desafortunadamente esto ya depende del autor de la obra, ya que hace rato no publica la parte 9 del cómic, y estamos expectantes a ver si en algún momento sale, pero en cuanto este salga y haya más hazañas del personaje tengan por seguro que le haré una actualización. Y no es sorpresa para nadie, pero este también cuenta con habilidades bastante interesantes y peligrosas, como el que este mantiene capacidades físicas superiores a las humanas. Demostró dar supersaltos, al grado de brincar a alturas que rebasan a los edificios, puede autodesintegrarse a sí mismo para eventualmente poder regenerar todas y cada una de las partes de su cuerpo de la nada misma, haciendo que este sea posiblemente el personaje con la mejor regeneración de los tres que hemos visto. Posee el chipote chillón, el cual puede evolucionar a un arma mucho más grande y con picos. Este tiene cierto control sobre el aire, la electricidad, y la energía espiritual, con la que de hecho puede hacer algo más peligroso, pero para ello ya hablaremos después. Gracias a sus antenitas este es capaz de saber cómo se sienten las personas, al igual que puede escuchar los pensamientos de los humanos y registrar sus pedidos de ayuda, y con los no humanos simplemente basta con saber que puede escuchar la mente en general, y posee clarividencia, afirmado por él mismo. Este es longevo, detecta espíritus en donde sea, y puede dañar el alma sacando espíritus invasores mediante un exorcismo rápido. De entre las habilidades que caracterizan al Chapulín, tenemos la ya tan famosa invocación, la cual le permite al Chapulín ir a cualquier lugar que se le llame para ir en su ayuda. Y retomando el punto de la energía, el Chapulín es capaz de hacer explotar cualquier cosa que llegue a tocar, y como no podía ser de otra manera, este es consciente de que está en un cómic, así que puede romper la cuarta pared. Y al igual que sus contrapartes, este tiene una buena gama de resistencias bastante útiles, de entre las que resaltan, la resistencia a la electricidad, a las explosiones, a los ataques mentales, y a los ataques espirituales. Puedo comprender muchas cosas, pero ¿no crees que estás olvidando algo? Ya sabes, cierto personaje o versión que sale hasta en la miniatura de este video.
Acierto, la versión más poderosa del personaje, bueno, la dejé un poco de lado porque, digamos que es algo complicado de mencionar, por el hecho de que dicha versión no existe. ¿Qué? Entonces, ¿para qué la mencionas en el video? Bueno, de hecho, existe, pero a su vez como que no. En serio, más vale que expliques la reverenda tontería que acabas de decir. Mira, el caso es que hay un episodio en el que el Chapulín Colorado obtiene una sortija mágica que le permite conceder cualquier cosa que el individuo piense. De acuerdo a información externa al capítulo, se sabe que dicha sortija posee el conglomerado de la magia de muchas otras brujas, dotándose de magia ilimitada e infinita, misma magia que puede manifestarse en forma de pensamientos, es decir, en dicho capítulo el Chapulín Colorado tenía la capacidad de hacer literalmente todo lo que se imagine de forma ilimitada e infinita, lo que incluiría la destrucción y creación de todo el universo. Eso es bastante impresionante a decir verdad, pero ¿por qué dices que no existe entonces? El caso es que si bien el Chapulín Colorado tiene todo ese poder literalmente en la palma de su mano, este jamás se dio cuenta de todo el potencial del mismo, haciendo que jamás haya demostrado tan siquiera una sola hazaña que complemente este poder, e incluso hablando directamente con las personas que registran el multimexo, se entiende que para que el Chapulín Colorado llegue a usar todo ese poder destruye o crea universos, el Chapulín tendría que hacer un cambio equivalente que podría incluso costarle la vida, o sea como sea, esta versión no podría aprovechar todo ese poder pese a tenerlo en un capítulo, pero bueno, por si alguno tenía la duda de cuál sería la versión más poderosa del personaje, pues sería esta sin duda alguna. Ubicando a los personajes en el top de poder, el Chapulín Colorado original tiene un poder de 6.3 kilómetros, suficiente para arrebatarle el top 1 a Blue Beetle, pero lastimosamente insuficiente para ganarle a su versión animada, quien tiene un poder de 9 kilómetros, siendo justamente esta versión quien se apodera del top 1 de momento. En la escala ciudad el Chapulín Seinen se apodera del top 1 con sus 34 kilómetros en poder, superando a Spider-Man por poco, pero suficiente para liderar por ahora. Y bueno, el Chapulín Colorado llegó con todo a este top, porque en el nivel montaña también se posiciona como el más poderoso hasta el momento, y siendo justos realmente creo que muy difícilmente alguien se lo baje debido a que su categoría está justamente en el límite máximo del nivel montaña, pero quién sabe y alguien milagrosamente se lo baje algún día. Un saludo a Master Delta. A SCP-001CD. A Matsupersonic. A Founertread. Y a Chelon 9, quienes fueron los primeros en comentar la temática del video pasado. Si ustedes igual quieren un saludo, solo deben comentar su héroe de temática de bicho favorito, por nada en específico, es solo que he notado que hablo mucho de estos, y me da curiosidad si para ustedes hay mejores, o si para ustedes hay personajes con mejores habilidades de bichos y relacionados, pero recuerden, hay que ser rápidos porque solo saludo a 5 personas por video. Eso demoró mucho más de lo que pensé, a decir verdad pensé que esto duraría menos, me sorprendí que esto durara lo mismo que uno de mis proyectos grandes. Lo que a mí me sorprende es que el Chapulín Colorado siga siendo un personaje tan relevante con los años, lo que me lleva a pensar, ¿realmente nadie llegó a siquiera igualarlo? Pues de hecho sí, ni siquiera tan lejos de la época en la que el Chapulín Colorado daba su programa, a la par pero en el medio del cine había otro personaje que gozaba de una enorme fama y popularidad en el medio ficticio internacional. ¿De casualidad conozco ese personaje? Estoy bastante seguro que sí, a final de cuenta es literalmente el personaje que le dio la fama actual a la lucha libre mexicana como se conoce, y curiosamente al igual que el Chapulín Colorado es alguien que muchos no creerían lo poderoso que es. Lucharán dos
de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo...